Do you believe me that I'm a lonely soul? Saludos y bienvenidos al canal. ¿Alguna vez ha encontrado un centavo Lincoln y se ha preguntado, ¿esta moneda será de cobre o será de zinc? Pues hoy vamos a aprender a reconocer la diferencia de una manera muy sencilla. Y quédese hasta el final porque además de enseñarle 4 formas prácticas de identificar estas monedas, vamos a hablar brevemente de por qué algunas pueden resultar más interesantes para los coleccionistas. Antes de comenzar, si le gustan las monedas de Estados Unidos, recuerden suscribirse a nuestro canal, darle un dedito arriba a este video y activar las notificaciones, porque aquí seguimos aprendiendo juntos sobre monedas y sus características. Empecemos hablando de la fecha. Esta es probablemente la manera más rápida de empezar. Los centavos Lincoln, fabricados antes de 1982, fueron hechos principalmente de cobre, con aproximadamente 95% de cobre y 5% de zinc. Pero los centavos fabricados después de 1982 cambiaron de composición y pasaron a tener un núcleo principalmente de zinc, recubierto con una fina capa de cobre. Y aquí viene algo muy interesante. En 1982 realmente es un año especial. Tal vez se pregunte por qué. Porque durante ese año la Casa de la Moneda de Estados Unidos fabricó centavos Lincoln tanto de cobre como de zinc. Por eso, si usted encuentra un Lincoln de 1982, solamente mirar la fecha no es suficiente. Tendrá que utilizar otros métodos para saber qué tipo de moneda tiene. Número 2. Póngala sobre una balanza. Esta es una de las maneras más confiables de distinguirlas. Un centavo Lincoln de cobre pesa aproximadamente 3.11 gramos, mientras que un centavo Lincoln de zinc pesa aproximadamente 2.50 gramos. Y aunque la diferencia parece pequeña, con una balanza de precisión puede notarse fácilmente. Así es que si usted tiene una moneda de 1982 Lincoln y quiere saber si es de cobre o de zinc, pesarlo puede darle una respuesta muy clara. Eso sí, recuerde utilizar una balanza que mida décimas o centésimas de gramo y asegúrese de que esté bien calibrada. Número 3. Observe cuidadosamente el color. Otra forma sencilla es colocar 2 monedas juntas y obsérvalas. Un centavo de cobre que ha circulado durante muchos años puede desarrollar un color marrón, chocolate o incluso un tono anaranjado cálido. En cambio, un centavo de zinc puede presentar una apariencia diferente, especialmente con la capa de cobre exterior que está dañada. Puede observar zonas más oscuras, manchas o una apariencia irregular. Pero aquí quiero hacer una aclaración. No recomiendo que determine la composición solamente por el color. El desgaste, la suciedad, la oxidación y las condiciones en las que estuvo guardada la moneda puede cambiar considerablemente su apariencia. Por eso es mejor utilizar el color junto con la fecha y el peso. Por último, número 4, escuche el sonido. Este método es curioso y muchos coleccionistas lo conocen. Cuando una moneda de cobre cae sobre una superficie dura, puede producir un sonido más resonante, parecido a una pequeña campana. Y una moneda zinc, por otro lado, generalmente produce un sonido más seco y apagado, como un pequeño clic.
Así es que puede comparar dos monedas que ya haya identificado por su peso y escuchar la diferencia. Sin embargo, nuevamente este método debe utilizarse como una referencia y no como la única prueba. ¿Y qué pasa con el precio? Bueno, aquí viene una parte que seguramente interesa a muchos coleccionistas. Y aunque la mayoría de los centavos Lincoln comunes de cobre y zinc no tienen necesariamente un valor elevado, algunas piezas pueden tener precios mucho mayores dependiendo de su fecha, su condición, el acuñamiento de seca, si tiene variedades o errores de acuñación y grados de conservación. Por eso no debemos pensar que simplemente porque una moneda sea de cobre, automáticamente vale mucho dinero. Por ejemplo, un centavo Lincoln puede encontrarse por un valor relativamente bajo, mientras que determinadas fechas, variedades o errores pueden alcanzar decenas, cientos o incluso miles de dólares en condiciones excepcionales. Y aquí está la verdadera razón para revisar sus monedas. Usted nunca sabe qué detalle puede estar escondido en una pieza a- aparentemente común, especialmente cuando hablamos de las monedas de 1982, porque ese año presenta diferentes composiciones y variedades que hacen que sea muy interesante para estudiar y coleccionar. Así es que la próxima vez que tenga un centavo Lincoln en la mano, no lo mire simplemente como un centavo. Mire la fecha, péselo, observe su color y si quiere experimentar, escuche su sonido. Con estas 4 técnicas podrá aprender mucho más sobre las composiciones de sus monedas y recuerde algo muy importante, el estado de conservación es fundamental cuando hablamos de precio. Una moneda muy gastada y una moneda en excelentes condiciones puede tener diferencias importantes en el mercado. Y ahora quiero preguntarle a usted, ¿tiene algún centavo Lincoln de 1982? ¿Ya sabe si el suyo es de cobre o de zinc? Déjeme saberlo en los comentarios porque me encantaría conocer qué moneda está encontrando. Si este video le ayudó a reconocer la diferencia entre un centavo de cobre y uno de zinc, dele me gusta, un dedito arriba, suscríbase al canal y active la campanita de notificación. Y bueno, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. to be an enemy. Take